Fuerte esto. Es aquella que expone lo más importante. Obviamente, si es principal, tiene que ser importante, ¿sí o no? Lo principal es lo importante, ¿ya? De un texto, ¿no? De un texto. Es la idea base de la cual se desprenden las demás ideas del texto y a la vez intenta resumir el texto desarrollado. O sea, si te das cuenta, es casi lo mismo que el tema. Es una idea general, ¿no? También intenta resumir o resume, sintetiza un texto. Pero vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia radica en lo siguiente, te lo voy diciendo. El tema es una frase y en cambio la idea principal es una oración. ¿Ah? Una oración. Se reconoce con la siguiente pregunta. ¿Qué se dice principalmente del tema? Estas preguntas nos ayudan a encontrar, ¿no?, lo que es la idea principal. O también el tema, también la anterior. El título. A ver, ¿cómo logramos elaborar un título? Elaboramos porque el título no nos viene generalmente. O sea, no podemos, digamos, extraer del texto. En cambio, el título tenemos que elaborar, crear. El título es una frase nominal, también es una frase, no es una oración, que resulta más precisa, más clara, más específica en comparación con el tema. Se reconoce con la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del tema y de la idea principal? Bien, vamos a verlo esto. Vamos a verlo mediante una aplicación. No, también tenemos la siguiente información. Te sugerimos analizar con detenimiento los contenidos del siguiente cuadro. Acá tienes el tema, tienes la idea principal, tienes también el título. El tema, ¿no? Va a expresar todo el texto en forma global, general. O sea, todo el texto va a ser representado por el tema. Solo expone, no afirma ni niega. Quiere decir que es una frase, porque si afirma o niega es un verbo, una oración, pero va a ser solo una frase. Se expresa en forma nominal una frase. Por ejemplo, el mimetismo es un tema, porque es algo, una frase general de todo el texto. No entra mucho en detalle. La idea principal manifiesta lo más importante, ¿no? Claro, ya sabemos, lo más importante. Afirma o niega porque es una oración, es una oración. Se expresa en forma de oración, dice, no está repitiendo acá. Por ejemplo, el mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. Si te das cuenta, es un verbo, y cuando tiene un verbo, una frase ya es una oración. Mejor dicho, cuando un enunciado ya tiene un verbo, es una oración. Entonces, la idea principal es una oración. Título. Presenta un asunto particular, quiere decir que es más específico. Especifica el tema dándole nombre, o sea, lo hace más específico, más claro. Es consecuencia del tema y lo presenta con precisión, ¿sí? Se expresa también una frase, ¿ya? Generalmente un artículo, ¿no? La, él, en este caso. Ejemplo, el mimetismo como medio de autoprotección animal. Si te das cuenta, la idea principal es una oración y el título es una frase, pero es más específico, ¿ya? Sí, claro, ¿no? Más específico que el tema, porque el tema solamente dice el mimetismo. En cambio, el título es más específico. Si te das cuenta, el título ya está, sale de la idea principal. Mira, ya está el tema y también está la idea principal, el mecanismo que utilizan algunos animales para defender de sus enemigos. El mimetismo como mecanismo de autoprotección animal, ¿no? O sea, deriva de esto. Vamos a ver los ejemplos, chicos. A ver, tenemos lo siguiente, a ver, chicos, vamos a, un minutito, a ver, por favor, lean, ¿sí? ¿Ya? A ver, vamos a leer ese texto. A ver, chicos, lean el texto. A ver, vamos leyendo el texto. ¿Sí?
A ver, leemos. ¿Mm? A ver. A ver. ¿Mm? A ver, vamos a ver. Bien. El café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína, que también se encuentra en el té y en muy poca proporción en el cacao. La cafeína activa las funciones del sistema nervioso central, así como de los aparatos respiratorio y circulatorio. Actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de la orina y aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. Beber una taza de café humeante, de preferencia recién pasado, suele ser un excelente estímulo para iniciar el día o para recuperar energías al final de la tarde. Con un buen sorbo en el estómago, sentimos que poco a poco nos recuperamos de la fatiga, eliminamos la tristeza y el aburrimiento y llegamos a ponernos pilas. Sin embargo, Gerard Debris y Astrid Nelly de la Universidad de Nancy en Francia han llegado a la conclusión que beber más de 6 tazas de café al día provoca dependencia, aunque sin la gravedad de ciertas drogas como las anfetaminas o la cocaína. Bien, entonces ya tenemos acá nuestro texto, ya lo hemos leído, ¿sí? Uh-huh. Bien, entonces vamos a proceder. Dice, el tema, la idea principal y el título. ¿Cuál es el tema? El tema del texto es, dice, bien, si te das cuenta de quién está hablando de manera general. Vamos a preguntar, ¿ya? Chicos, a ver, vamos a preguntar. A ver, bien. A ver, vamos a ver. Uh-huh. Vamos a preguntar a ver, Fabricio, ¿sí? Joven Fabricio, ¿puedes decirme, por favor, cuál sería el tema para ti en este texto? A ver, ¿sí? Joven Fabricio, ¿Mm? ¿Cuál sería para ti el tema? A ver, para los demás también, chicos, para los demás también, chicos, a ver, ¿sí? Me dices, por favor, para ti, ¿cuál sería el tema? ¿Mm? A ver, vamos a ver. Ya, a ver, joven, ya María Martínez ya lo dijo. A ver, Fabricio. ¿Mm? Ya. Uh-huh. Bien, vamos a ver. Vamos a ver cuál es, ¿ya? El tema en este caso. ¿Sí? Bien. Ya vamos a ver. Bien. Como hemos dicho, ¿ya? El tema es el asunto general, ¿no? De todo el texto, de quién se está hablando, ¿sí? Bien. Acá lo que nosotros estamos viendo es que estamos hablando de un elemento que va a estar en todo el texto, ¿sí? En todo el texto. En este caso, dice el café es una bebida, ¿no? Alcaloidea denominada cafeína, ¿ya? Beber una taza de café. Entonces, no te olvides que acá nosotros estamos viendo lo que es, ¿ya? ¿De quién está tratando? ¿De qué? Claro, la respuesta va a ser el café, ¿ya? Ajá, en este caso va a ser, ¿ya? El café. Uh-huh. Claro. ¿Por qué? Porque de él se está hablando, ¿ya? Ya de él se está hablando en este caso, ¿ya? De él se está hablando, ahí. Entonces la respuesta va a ser el café, ¿ya?
Sí, ¿ya? Claro, pues. ¿Por qué? Porque de él se habla de manera general en todo el texto. La cafeína, ¿ya? La cafeína es un complemento, ¿no? Se dice que el café, ¿no? Contiene un alcaloide, que es la cafeína. Entonces, pero estamos hablando principalmente del café, ¿ya? Claro, pues el café es el tema general, ¿no? De todo el texto, ¿ya? Bien. Vamos con la idea siguiente. Bien, ahora vamos con el siguiente. Dice, la idea principal del texto es, ¿ya? Vamos a ver. Te dije que la idea principal, como su nombre lo dice, es lo más importante, ¿no? En este caso, decimos, ¿no? El café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína, ¿ya? Luego dice que también se encuentra en el té y en muy pequeña proporción en el cacao, ¿ya? Luego nos explica qué es la cafeína, ¿no? Activa las funciones de los sistemas, ¿no? Actúa como diurético. Beber una taza de café, como ya sabemos que el café es el tema, ¿no? Acá la idea va a ser lo siguiente, ¿no? El café es una bebida estimulante debido a una sustancia llamada alcaloidea, ¿no? Porque nos está dando en principio del tema. ¿Qué nos está diciendo del tema? Que es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína. Entonces, viene a ser ello, viene a ser la idea principal, ¿sí? La idea principal, ¿verdad? Si te das cuenta, eso viene a ser la idea principal. Claro, porque no te olvides que también la idea principal es un término que no depende de los demás, ¿ya? Si hasta el término cafeína es la idea principal, las demás que son ideas secundarias, ¿ah? A partir de acá son ideas secundarias. ¿Por qué? Porque te va a explicar más qué cosa es la cafeína, dónde se encuentra, qué función cumple, cómo actúa. Entonces, cuando ya te explica más detalles, eso ya vienen a ser ideas secundarias, ¿sí? Ideas secundarias. En cambio, la idea que es más general, la idea principal va a ser toda esta frase, ¿ya? Toda esa oración, perdón. Entonces acá sería la alternativa B. Y tú me dirías, no, profesor, pero ¿por qué no es la A? Porque la A también te das cuenta que no es una oración. No es una oración, mira. Es una frase. Puede ser un título, pero no es una oración. La C, ¿no? Dice, propiedades igual, es una frase. La D, la E también es una frase, pero en cambio la D sí es una oración. Entonces tú dirías, profesor, ajá, tú dirías, profesor, también podría ser la D, pero tienes que irte a la idea principal, la que es más general. Se está hablando del café, donde está inserto el tema. ¿Cuál es el tema? Café, ¿sí? Muy bien. Ahora viene lo siguiente, mira. Tienes que ver lo siguiente. Tienes que ver cómo nosotros vamos a elaborar el título. Una clave es que tú ya tienes la idea principal. Si te das cuenta, en la idea principal está el tema, mira, el café. El tema está acá en la idea principal. Y luego viene el enunciado que es principal, ¿no? Es una bebida estimulante razón a una sustancia alcaloidea llamada cafeína. Entonces, a partir de esta idea principal ya puede ser el título, pues. Todo gira en uno solo, ¿no? Tema, idea principal, título. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Dice, vamos con la siguiente. A ver, dice, el título del texto es, ¿ya? ¿De quién estamos hablando? Del café, bueno. No estamos hablando de la sustancia alcaloidea. No. ¿De la cafeína? No. ¿Del café y sus comparaciones con el té y el cacao? Puede ser. ¿De los atributos de la vida aromáticas? No, se aleja del tema. Entonces está entre la C y la D. Entonces, vamos al texto, ¿no? Dice, como te dije, podemos partir de la idea principal, porque esto resume, la idea principal resume todo el texto, ¿no?
El café es una bebida estimulante, razón a una sustancia alcaloide llamada cafeína. Es una bebida estimulante. Entonces, cuando tú tomas café, te va a estimular. Como consecuencia, te va a dar la estimulación. Entonces, la respuesta, ya, estudiante, va a ser la alternativa C. ¿Sí? Ajá. ¿Ya? Bien. Entonces, a ver, dime, ¿quedó claro? Bueno, sí. ¿Quedó claro, chicos? A ver, más o menos, a ver, escriban. Les dije, ¿no? Les dije que el tema es algo general, ¿no? En este caso sería el café. La idea principal es la idea que es más general, ¿no? Que no se te explica mucho, sino algo más, digamos, algo que no es específico. El café es una bebida estimulante en razón a una sustancia alcaloide llamada cafeína. Y a partir de la idea principal sale el título, pues. El café es una bebida estimulante. O sea, cuando tomas café te da una sensación de estímulo. Entonces, viene a ser que el consumo de café y sus consecuencias. Pueden haber varios títulos, ¿no? El café y su acción estimulante, ¿no? El café y digamos, y su hiperactividad, etc. Entonces, este es un título, ¿ya? Bien. Bien, chicos, vamos a desarrollar el siguiente. A ver, vamos a seguir con el siguiente, con los siguientes materiales que tenemos para ustedes. A ver. A ver. Bien. Vamos con lo siguiente, vamos con los ejercicios, ¿ya? Bien. Quiero poner. A ver. ¿No? Sí. Eso, ¿no? ¿Cómo se marca? Ya, bien, chicos, vamos a desarrollar, ¿sí? A ver, quiero que participes, ¿sí? Quiero que participes, ¿ya? A ver, dice lo siguiente, a ver. Vamos con lo siguiente. Dice lo siguiente. Vamos a ir con la comprensión de lectura. ¿Ah? Tienes que leer, ya, joven. Bien. Vamos a ver con lo siguiente. A ver, vamos a ver. Ajá. Ya. Entonces, lo que te decía, ¿sí? Las lecturas tienen dos propiedades, la coherencia y la cohesión. La coherencia es aquello que nosotros tenemos que ver que haya una, valga la redundancia, una coherencia entre lo que es idea principal, título, tema. Cuando un texto tiene esa coherencia, ¿no? Esa es una propiedad de la coherencia. La cohesión es cuando los textos están bien estructurados, ¿no? Con lo que son los conectores, ya, los verbos, etc. Bien. Vamos a ver. Como le habíamos dicho, ¿no? El tema central es el asunto clave que se trata, ¿ya? Es el asunto clave que se trata en el texto, ¿sí? En el texto se puede expresar mediante un término, una frase nominal, ¿no? Lo que le hemos dicho, una frase, acá está, una frase. ¿Ah? La idea principal, hemos dicho, es una oración, ¿no? Tiene un verbo, ¿no? Consiste, menoscaba, es una oración, es la más importante, dice. Las ideas secundarias son aquellas que van a explicar, complementar, ilustrar, ejemplifican o sostienen la idea principal. O sea, quiere decir que las ideas secundarias, como su nombre lo dice, van a depender de la principal. ¿Ya? Claro. Vamos a ver. Leemos este pequeño texto. A ver, hay que leer. Profesor, disculpe.
¿Sí? Profesor, disculpe, está compartiendo Lo que pasa es que nos hemos quedado con la pantalla de su... no se ha abierto el archivo completo. A ver. Y que por favor. ¿No se ha abierto el archivo completo? No. A ver. ¿Sigue igual? Ya lo vemos, profesor, ya vemos el documento. Trate Ah, de, ya. trate de ¿cómo se dice? ¿Sí? Sí, sí se ve completo. Trate de ponerle menos zoom, a ver si los chicos me ayudan con el término. No es minimizarlo, sino de reducirlo un poco la pantalla para que se vea el texto completo. Ya, pero sí, sí, si lo mueve y lo centra bien, sí, sí los chicos pueden leer el texto. ¿Ahí se ve mejor? ¿O menos? Sí, profesor, está bien ahí, está perfecto. Ya, bien. Bien, vamos a ver, chicos, ¿ya? Dice el texto número 1. Cuando nos gusta a alguien, realizamos cambios sutiles en nuestra voz como objeto de cortejar a la otra persona. Además, en el proceso de cortejo ligue, estas modulaciones tan imperceptibles también provocan que el que las realiza parezca más atractivo para su interlocutor. Es la principal conclusión de un estudio dirigido por la Universidad de Stirling, Reino Unido, que analizó los rasgos vocales de hombres y mujeres en situaciones de cortejo. A ver, leemos, chicos. A ver, vamos a leer, ¿ya? A ver. Me van a decir, chicos, ¿ya? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Ah? ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, leemos. Voy a preguntar, ¿sí? A ver, voy a preguntar. A ver, vamos a preguntar. A ver, ¿quién es el afortunado o la afortunada? A ver. Juan, a ver. Juan Cajas, dime, a ver, me vas a decir. Me escribes, ¿ya? Si deseas lo hablas de manera oral o lo escribes. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Ya? A ver, ¿cuál es la idea principal del texto? A ver, Juan. Y también voy a preguntar a alguien más. A ver. A Juan y a Fabricio. A ver. Juan y Fabricio. A ver, díganme, chicos, escriban, sí, si es posible. ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver. ¿Cuál es? A ver, vamos, chicos. ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, ¿cuál sería? A ver, ¿qué dicen, chicos? A ver, vamos a ver. Bien. La idea principal, como hemos dicho, es aquel oración que es la que es de manera general, la que está de manera general. Entonces, vamos a ver en el texto. Dice, cuando nos gusta a alguien, realizamos cambios sutiles en nuestra voz como objeto de cortejar a la otra persona. Una forma de reconocer, ya, como les dije también, la idea principal es aquella idea que es independiente, ¿sí? Independiente. Las que son dependientes son las ideas secundarias porque dependen de la idea principal. Entonces, si lo hemos leído de manera detallada, vamos a ver lo siguiente.
Cuando nos gusta a alguien, realizamos cambios sutiles en nuestra voz con objeto de cortejar a la otra persona. Entonces, acá, la idea principal va a estar acá, en la primera parte, ¿no? Cuando nos gusta a alguien, realizamos cambios sutiles en nuestra voz como objeto de cortejar a la otra persona. Porque te das cuenta que lo demás ya es una explicación. Además, en el proceso de cortejo, ligue, estas modulaciones tan imperceptibles también provocan que el que la realiza parezca más atractivo para su interlocutor. Pero ¿de quién se está hablando toda esta idea? Hasta acá está hablando de lo anterior. Cuando nos gusta a alguien, realizamos cambios sutiles en nuestra voz con objeto de cortejar a la otra persona. O sea, quiere decir que cambiamos nuestra forma de hablar, ¿no? Entonces, seremos más atentos, más cariñosos, más melosos. Esa forma quiere decir que lo hacemos, digamos, cuando uno está enamorado, ¿no? De otra persona. Entonces, si te das cuenta, todo esto es la idea principal porque es algo general. A partir de esto, general quiere decir que no explica mucho. En cambio, acá ya te está explicando más, ¿no? Además, en el proceso, el término además también quiere decir que te da dando más información, más. ¿Ya? El acá también es una añadidura, ¿no? Es la principal conclusión de un nuevo estudio. Entonces, la idea principal está acá. ¿Ya? Entonces, escribe la idea principal. Cuando nos gusta a alguien, realizamos cambios sutiles en nuestra voz como objeto de cortejar a la otra persona. ¿Ya? Chicos, cualquier cosa escriba, ¿ya? No se queden callados. Bien, vamos con el texto número 2. ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver, hay que leer. Si no vamos a leer, no vamos a saber, conocer cuáles las alternativas, las respuestas correctas. ¿Ya? Dice, ¿cuál es el tema? Mira, te está pidiendo el tema. Luego te está pidiendo una pregunta literal que está en el texto. Entonces lee, a ver, lee. Tienes que leer. A ver, ¿ya? Voy a preguntar las respuestas, ¿ah? ¿Ya? Lee, chicos. A ver, lean, y les voy a preguntar la respuesta. A ver, me tienes que responder. Si no, vas a tener 0. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Hay que leer, chicos. A ver, un minutito. Leemos, ¿ya? Chicos, leemos. Por favor, voy a preguntar, ¿ya? Voy a preguntar, a ver, a varios chicos, ¿ah? Ya, a 5 estudiantes voy a preguntar. ¿Sí? Voy a preguntar a 5 estudiantes. ¿Cuál es el tema? ¿Ya? Y también nos está pidiendo una pregunta literal. ¿Ya? A ver, ¿se podrá ver? Sí se ve, ¿verdad? Chicos, a ver. A ver si me dicen, ¿se logra ver ahí? A ver, voy a preguntar a jóvenes. Si no me respondes, vas a tener que responder de manera oral, ¿no? ¿Ya? Entonces tienes que hacerlo, ¿ya?
chicos. Bien, voy a preguntar, ¿ya? Bien, voy a preguntar. Bueno. Ya, voy a preguntar, a ver. Voy a preguntar, a ver. Voy a preguntar a 5, ¿ya? A ver. Fernanda, Jocelyn, Johan. Fernanda, Jocelyn, Johan. ¿Quién más? A ver, chicos. Piero y Rubila, ¿sí? A ver. ¿Ya? A ver, chicos. Bien. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Fernanda, ya ahí tiene su respuesta. Vamos a ver. Rubila. María. Ya. A ver. Jocelyn, Johan, Piero. A ver. ¿Cuáles son sus respuestas, chicos? A ver, vamos a resolver. Ya. Chicos, parece que nos queda poco tiempo, ¿sí? Así que, ya, vamos a dejarlo, si que no alcance el tiempo, para la siguiente parte. Ya voy a ver si lo puede también la coordinadora mandarles el material para que ellos estén avanzando, ¿sí? A ver si ya lo tienen ya quizás ahí o grabado. Lo voy a consultar. Si que no alcance el tiempo, volvemos a la siguiente sesión y continuamos con los ejercicios, ¿ya? Pero no te olvides que tienes que resolver, ¿ya? Ya, los chicos que pregunté en primera instancia me darán su respuesta. Luego también los siguientes. A ver, vamos a ver quién da con la respuesta. Vamos a ver. ¿Quién da con la respuesta? A ver, a ver, a ver. Tenemos que leer. ¿Ya? Tenemos que leer. A ver, ¿se ve? Tenemos que leer. A ver. ¿Cuál es la pregunta? La respuesta de la pregunta 4. ¿Ya? Dice lo siguiente, ¿no? A ver, dice... La pregunta 4, ¿ya? La pregunta 5 y 6 también hay, ¿ya? A ver. Según el texto, un lector eficaz, ¿ya? Ya, bien. Bien, Piero. Muy bien, Piero. ¿Qué dicen los demás? A ver, lean. La número 4 es una pregunta literal, ¿sí? Nos está preguntando sobre algo que está en el texto, ¿eh? Sobre lo que está algo en el texto, que se ubica aquí en el texto. Según el texto, un lector eficaz dice, ¿ya? Si hemos leído atentamente, vamos a ubicarnos en esta parte, dice, ¿ya? Dice, podemos, por lo tanto, afirmar que el dominio de la lectura es el mejor recurso que tenemos para amueblar nuestra mente. Quiere decir que para poder tener una mente bien lúcida, ¿no? Bien, de muchos conocimientos. En la sociedad del conocimiento en la que abunda y nos inunda la información indiscriminada. Entonces, de esta parte, ¿ya? Nosotros podemos deducir, ya, a ver, vamos a ver esta parte, podemos deducir que para que uno sea un lector eficaz, un lector eficiente, tiene que discernir, ¿ya? Tiene que discernir entre lo esencial de lo accesorio, o sea, lo importante de todo lo demás que hay en la cabeza, ¿no? Lecturas que no nos sirven, otro tipo de conocimientos. ¿Sí? De acá estamos deduciendo la respuesta a la alternativa B. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos con lo siguiente, a ver. Dice, a ver, vamos con la siguiente pregunta. Tienes que leer de manera atenta. ¿Eh? 5. Indica el tema central de la lectura y cuál es la idea central. También no te olvides que idea central también se conoce como idea principal. ¿Ya? También se conoce como, el término es idea. Cuando te hablan de idea, ya se está refiriendo a la idea principal.
idea central o idea principal. Entonces dice, indique el tema central de la lectura, ¿ya? ¿Y cuál es la idea central del texto leído? Tema, idea principal. A ver chicos. Tema e idea principal. A ver, vamos a ver. A ver, nos ayudamos con las herramientas y podemos darle un pantallazo ya, ¿no? A las preguntas también. A ver, nos está pidiendo entonces la siguiente pregunta, ¿no? ¿Ya? Dice lo siguiente. Nos está pidiendo el tema central y la idea central. Dice, indique, ¿ya? Vamos a la pregunta, ¿ya? Indique el tema central de la lectura. ¿Cuál de estas alternativas es la que tiene una idea más general? O sea, una idea más global, ¿no? Una idea que condensa a todo el texto. ¿Cuál sería? En las 5, la alternativa sería, a ver, claro, ¿sí? La relevancia de la lectura para el aprendizaje. ¿Sí? Todo esto nos está hablando, ¿no? De manera general, ¿no? De la relevancia, de la importancia de la lectura para el aprendizaje, ¿no? Acá dice, ¿no? La lectura es el instrumento privilegiado para el aprendizaje. La lectura es el instrumento privilegiado para el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, a partir de ella se va explicando más, ¿no? Más información. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la idea central o principal del texto? Dice. A ver, vamos a ver. La lectura es el instrumento privilegiado. Acá está la idea principal. La lectura es el instrumento privilegiado para el aprendizaje. ¿Qué alternativa encontramos similar, ¿no? Una interpretación similar a este enunciado, a esta idea principal. ¿Dónde la encontramos? En la 6. A ver, dime. Está en la alternativa. ¿Qué letra? La idea central está acá, joven. ¿Ya? La lectura es fundamental para el aprendizaje. Si te das cuenta, en sí es casi lo mismo, ¿no? El tema y la idea principal, ¿sí? Es lo mismo. Y a partir de esto puedes sacar un título también, ¿no? Importancia de la lectura, ¿no? O el aprendizaje como desarrollo de la lectura. Entonces, te das cuenta que hay una relación, es casi lo mismo, solo que la idea es más amplia, ¿ya? Vamos con la siguiente, a ver. Vamos a hacer con la siguiente. Vamos con el texto 4, chicos, a ver, vamos con el texto 4. ¿Ah? Texto 4, 5 y 6. ¿Cómo sacamos? A ver, texto 4 dice lo siguiente. La exigencia del celibato es una causa del creciente déficit de curas. ¿Ya? Y lejos de constituir un testimonio en un mundo que ha transformado el sexo en un ídolo, es motivo de sospecha incluso para los fieles. De un tiempo a esta parte, menudean quiere decir abundan, ¿ya? Abundan las denuncias por escándalos sexuales protagonizados por clérigos supuestamente célibes y castos, de que no han tenido relaciones sexuales. Tales escándalos erosionan la credibilidad de la iglesia al tiempo que el celibato aparece como una carga insoportable a potenciales candidatos al sacerdocio. Ello explica en importante medida el creciente déficit de personal consagrado. ¿No? El consistorio de cardenales que tuvo lugar en Roma abordó una vez más esta escasez que está dejando sin pastores a un creciente número de comunidades de creyentes. Solo porque el Vaticano insiste en imponer a los curas una exigencia que Jesús no planteó a sus discípulos. Ahí tenemos, chicos. Vamos a responder las preguntas. Dice, a ver, ¿cuál es la tesis del autor? O sea,
cuál es la opinión del autor. Una pregunta que está acá relacionada. A ver, en la 7, ¿cuál sería? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería en la 7? A ver, chicos, en la 7. A ver. A ver, vamos. ¿Qué dice? A ver. Ajá. En la 7. ¿Ya? A ver, chicos, respondan, den su respuesta, por favor. ¿Cuál es la tesis, la opinión? Dice. Ajá. Vamos acá, dice. ¿Ya? Dice, vamos al texto. Dice, la exigencia del celibato es una causa del creciente déficit de curas. Dice. Esta es una afirmación, pues, ¿no? Es una opinión. La exigencia del celibato es una causa del déficit, es una causa del creciente déficit de curas. Es una opinión. Entonces, esta opinión que tiene este autor, o tesis, ¿dónde lo encontramos? En la alternativa C. ¿Sí? Claro, ¿no? Claro, claro. Ustedes son lobos, chicos. Está en la C, ¿no? A ver, ahí está. La exigencia del celibato incrementa el déficit de curación. Acá está, pues, ¿no? Es la opinión que él tiene, la postura, ¿sí? La postura que él tiene. La exigencia del celibato incrementa el déficit de curas en la iglesia. Las demás no. A ver, dice, no, la B, el incremento de los escándalos sexuales se debe al celibato en las iglesias. No. A ver, él no. Un ratito. A ver, en la alternativa B, ¿no? El aumento de los escándalos sexuales se debe al celibato en la iglesia. Él no afirma eso. Él dice, ¿no? Él está misterioso, dice, muchos escándalos, ¿no? Se dan, ¿no? De esos curas que se dicen que son célibes. Entonces, no lo está afirmando completamente él, ¿sí? Las demás no corresponden. Chicos, es una opinión de él. La opinión está acá. ¿Sí? Ya vamos con el 8. Dice, según el texto, es correcto afirmar que Jesús... A ver, vamos a ver. Según el texto, es correcto afirmar que Jesús... ¿Cuál sería la 8? 8. Ajá, claro, bueno. ¿Qué dice en la última parte? ¿No? ¿Qué nos habla de Jesús? Ahora vamos a ver qué nos dice de Jesús. Dice, a ver, dice... solo porque el Vaticano insiste en imponer a los curas una exigencia que Jesús no planteó a sus discípulos. Entonces, aquí automáticamente marcamos la alternativa E. Jesús no exigió, ¿no? No exigió a sus discípulos. Según el texto, ¿no? Según lo que dice acá el texto. No sabemos si evadió abordar el asunto del celibato. Siempre diga eso, obvio, ¿no? Ahí la respuesta exacta es la E. ¿Ya? 9, vamos con la 9. Dice... Ajá, una pregunta de deducción, dice, ¿no? De lo leído se deduce que algunos clérigos de la iglesia, de lo leído se deduce que algunos clérigos de la iglesia, algunos, no todos, ¿eh? Algunos, ¿no? Claro, bueno. A ver, ¿qué sería la 9? A ver, vamos a preguntar, a ver, preguntamos, a ver, preguntamos. A ver, vamos a preguntar. A ver. Fernanda, señorita Fernanda, por favor. Fernanda y María. A ver, Fernanda y María. Para ustedes, ¿cuál es la respuesta en la alternativa B? Estamos hablando del... ¿ya? ¿Cuál es la alternativa de la pregunta 9? Dice, no, estamos hablando de estos curas, ¿ya? Ajá, ¿ya? Claro, ¿no? Que no,
Debería saberse que son célibes, pero sin embargo están en escándalos, ¿no? Escándalos de abuso, ¿no? De otras personas, de niños, ¿no? Entonces, no son son inconsecuentes, no son consecuentes, o sea, no corresponde su estado de casticidad, ¿no? De no tener relaciones, sino que tienen relaciones pero de manera ilegal, no prohibidas. Entonces, son inconsecuentes. Vamos con el texto 5. Es un texto también bien interesante, chicos. Dice, mira, atiende. El modo que tienen los chinos de afrontar el suicidio se ha ido consolidando a lo largo de la historia de su civilización, a lo que se une la posición de total inferioridad de la mujer en la sociedad a lo largo de milenios. Pero es la doctrina de Confucio como filosofía y religión la influencia cultural más importante en China. La actitud hacia la muerte, incluido el suicidio, tiene que ver con virtudes confucianas como Shong, la lealtad o fidelidad, Xiao, la piedad, atención, respeto y reverencia a los padres, Ren, benevolencia, humanidad y rectitud, justicia y equidad. Seguimos. Desde la China feudal hasta la moderna, la mujer se ha suicidado por lealtad hacia el esposo cuando éste moría. Otra razón ha sido la muerte de la mujer para proteger el buen nombre y la decencia de la familia. Si había sido violada, había mantenido una relación prematrimonial. Muchas veces la viuda recurría al suicidio si se veía la necesidad de romper las reglas de la decencia para sobrevivir o iniciar una nueva relación por motivos económicos. Así, los chinos a lo largo de la historia han socializado sus dificultades personales e interpersonales a través del suicidio, método aceptado para comunicarse con la sociedad y superar las presiones. Bien. ¿Ya? Vamos a ver, dice, la pregunta dice, medularmente el autor sostiene que el suicidio en China, o sea, cuando dice medularmente, quiere decir principalmente, la idea principal, ¿ah? Principal. A ver, entonces en la 10, a ver, ¿cuál sería la 10? A ver, chicos, lean. El autor sostiene, o sea, la idea principal, ¿cuál sería la alternativa 10? A ver, A ver, ¿cuál sería, chicos? A ver, ¿qué me dicen? La 10 sería, a ver, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver. Ya, Juan, claro, muy bien, Juan, muy bien. Bien, Juan. A ver, ¿quién más? Piero. Ya, vamos a ver, Piero, vamos a ver, no te preocupes, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver la manera que ya lo tengan, el material, ¿sí? Claro, ¿no? Para que ya ustedes tengan las respuestas y así de esa manera avanzamos, ¿no? Es también más rápido, ¿no? Porque si nos quedamos leyendo así un buen tiempo, no, el tiempo nos gana, ¿ya? Entonces vamos a ver la manera de que ya les provean el material anticipadamente, ¿ya? Bien, si te das cuenta, dice, ¿no? El modo que tienen los chinos de afrontar el suicidio se ha ido consolidando a lo largo de su historia, de su civilización, ¿no? También la mujer, ¿no? Ha sido inferior a lo largo de los miles de años. Entonces, dice, ¿no? La doctrina de Confucio incluso dice, ¿no? Orienta al suicidio, ¿verdad? Con virtudes como el Shong, ¿no? Estas virtudes. O sea, quiere decir, ¿no? Que el suicidio, China, está muy arraigado, ¿no? Acá nos dice, el autor sostiene que el suicidio en China, acá sería la alternativa B, ¿ya? Se fundamenta en valores tradicionales de su cultura, ¿no? ¿Cómo qué? Como el confucianismo de este filósofo, de Confucio. ¿No? Tienes que tener lealtad, fidelidad, ¿no? Confucio tiene una influencia cultural importante, ¿no? Claro, mira, la actitud hacia la muerte tiene que ver con las virtudes de Confucio, entonces es algo cultural, ¿no? La doctrina de Confucio, ¿ya? 11 dice lo siguiente. En el texto, la palabra socializar, buscamos dónde está en la alternativa 11. ¿Ya? Dice la palabra socializar. A ver, vamos con la... ¿Dónde está socializar? Dice,
Ujú. Así los chinos a lo largo de la historia han socializado, ahí está, socializar. Así los chinos a lo largo de la historia han socializado sus dificultades personales e interpersonales a través del suicidio. Han, a ver, ahí, ¿cuál sería? ¿La C o la D? ¿Qué dicen? A ver, en la 11. A ver, vamos a ver. Ajá. Claro, ¿no? Sería solucionado, ¿no? Es un reemplazo. Así los chinos a lo largo de la historia han solucionado sus dificultades personales a través del suicidio, ¿no? O sea, esta palabrita se puede reemplazar o equivale a solucionar, ¿ya? Solucionado, solucionar. Vamos con el siguiente, dice, es incompatible con el texto afirmar que, si lo has leído detalladamente y has tenido ya, ¿no?, la oportunidad de desarrollar, ¿cuál sería la que es incompatible? La alternativa A. Sí, las demás son compatibles, ¿ah? A la mujer china moderna ya no se le exige respetar el valor de la fidelidad, no, ¿no? Tiene una cultura de años, de miles de años, ¿no? Miles de años, ¿ya? Claro. Entonces, todavía, ¿no? Todavía perdura eso. Es una cultura, ¿no? Una cultura que ellos, desde la feudal hasta la moderna, desde la China feudal hasta la moderna, hasta actual. 13 dice, a ver, se entiende que el pensamiento de un suicida chino, a ver, vamos a ver con una pregunta número 13. Dice, se entiende que, a ver, ya dice, se entiende que el pensamiento de un suicida chino, a ver, ¿cuál sería ahí? Claro, ¿no? Ahí cuál sería? La 12, perdón, la 13, ya. Se entiende que está influido por patrones culturales. Claro, pues, ¿no? Claro, la D, ¿ya? Profe, ¿y por qué no la sé? Ya. Se afianza con las doctrinas intelectuales de su época, ¿no? Se afianza con las doctrinas intelectuales. Primero que intelectuales tiene que ver con doctrinas solamente, digamos, de conocimiento, ¿no? De conocimiento, pero en cambio también tiene que ver bastante con prejuicios, ¿no? El machismo, y no solamente de su época, sino que esto es hasta actualidad, hasta la actualidad. Entonces, patrones culturales, ¿no? La cultura de machismo, bueno, es una cultura, es algo que ellos lo tienen por años ya, ¿sí? Lo tienen por años, ¿no? Es una cultura, pero algo que está enraizado, ¿no? En la vivencia de las personas por mucho tiempo. Es un patrón cultural. Intelectuales, no solamente intelectuales, ¿no? También el machismo, ¿no? La debilidad, entonces no solamente doctrinas de pensamiento, de inteligencia, ¿no? Como el confucianismo, ¿ya? Exacto, es la 13, ¿ya? Chicos, ¿sí? Vamos con la 6. A ver, vamos a acabar con la 6. A ver si nos alcanza el tiempo, porque el tiempo a veces nos gana, ¿no? A ver, vamos a ver este texto. El estrés, la obesidad y la vida sedentaria son algunos de los factores de riesgo que acentúan las posibilidades del infarto durante la menopausia. A ver, repetimos. El estrés, la obesidad y la vida sedentaria son algunos de los factores de riesgo que acentúan la posibilidad de infarto durante la menopausia. Sin embargo, la principal amenaza en ese sentido es el aumento del colesterol. Así lo dio a conocer la doctora Delia Magani del Hospital Ramón Mejía de Buenos Aires durante la primera jornada internacional de ginecología y obstetricia. Al respecto, la especialista indica que solo en Estados Unidos mueren anualmente 40.000 mujeres debido a problemas coronarios que no fueron debidamente tratados durante el climaterio. Asimismo, en nuestro país se calcula que cerca de 3.750.000 mujeres corren el riesgo potencial de sufrir diferentes dolencias de corazón como consecuencia del descenso de hormonas en el organismo. Efectivamente, los bajos niveles de estrógenos que caracterizan esta etapa de la vida femenina favorecen la acumulación de colesterol en las arterias. Una forma eficaz de contrarrestar esta amenaza consiste en seguir los terapias de reemplazo hormonal, cuyos beneficios también se han demostrado en la prevención del cáncer de endometrio uterino, la osteoporosis y el alivio de los síntomas vasomotores, sofocos, bochornos, etc. Dérmicos, sequedad vaginal y neuropsíquicos, irritabilidad, depresión, etc. Bien, ¿no? El tiempo siempre es nuestro principal enemigo, ¿no? Vamos a ver.
Dice lo siguiente, a ver. Vamos a ver con esta pregunta. Dice, señale la información incorrecta según el texto leído. Vamos a ver. Dice, una pregunta literal del mismo texto, ¿no? Algo no muy complejo. La osteoporosis supone una deficiencia hormonal. Claro, ¿no? Porque acá dice, una forma eficaz de contrarrestar esta amenaza consiste en seguir las terapias de reemplazo hormonal, que ha tenido beneficios en la osteoporosis. Entonces, esto es correcto. B, la inactividad física acentúa el infarto menopáusico. Claro, lo dijo acá al inicio. La vida sedentaria, que no hace ejercicio. C, el estrés, dice, el estrés es un causante del aumento de infartos. También lo dice al principio. La producción de estrógenos disminuye en la menopausia. Claro, ¿no? Acá lo dice también. ¿Ah? El descenso, ¿no? Consecuencia del descenso de hormonas en el organismo. Efectivamente, los niveles de estrógeno caracterizan a esta etapa, ¿no? La etapa de la menopausia. Entonces acá sería la alternativa E, ¿no? Que está incorrecta, pues. Esta es la incorrecta. Las mujeres mayores de 40 años no necesitan la terapia, no, claro, al contrario, necesitan porque ya están en la menopausia, tienen menos hormonas sexuales. 15. Indique el enunciado que sintetiza el texto. No te olvides que sintetizar significa resumir, ¿no? Entonces, nos están pidiendo, ¿ya? La idea principal. No te olvides que sintetizar, resumir, es idea principal, porque nos habla de una idea general de todo el texto. Entonces buscamos acá. Dice lo siguiente. Estamos en la pregunta 15, ¿ya? Chicos. La 15, vamos a ver si es la A. 15, ¿no? Ya, vamos a ver. Dice, a ver, dice lo siguiente. Indica el enunciado que sintetiza el texto. Dice, acá buscamos. Dice, el estrés y la obesidad y la vida sedentaria son algunos de los factores de riesgo para el infarto durante la menopausia. Sin embargo, lo principal, siempre lo principal es lo que nos interesa, ¿verdad? Claro, pues lo principal siempre nos interesa, porque por obvias razones es principal. Me dice, la principal amenaza es el colesterol, o sea, en la menopausia, la principal amenaza es el colesterol. De ahí ya se deriva toda la explicación. Entonces, ¿cuál es la síntesis? La respuesta sería la alternativa B, el colesterol como causante del infarto en la etapa de la menopausia. Los males comunes, no son comunes, son peligrosos el colesterol. Tratamiento de problemas cardíacos femeninos, no trata de eso, de tratamiento, sino nos está exponiendo a este colesterol como causante del infarto, ¿no? ¿Sí? Las causas del infarto del corazón en la menopausia, también, pero el principal es el colesterol, que es el causante principal, ¿no? Las causas del infarto pueden ser, ¿no? Estrés, obesidad, vida sedentaria, colesterol, pero la principal es el colesterol, que sintetiza todo, ¿no? Diversos problemas que no, esto muy se aleja, ¿ya? La 15, la B. 16, se deduce, ¿ya? Se deduce según el texto que, a ver chicos, vamos con la 16, se deduce, ¿ya? Hemos hablado de colesterol, entonces automáticamente en la menopausia las mujeres deben controlar sus niveles de colesterol. Sí, claro, pues, porque más colesterol va a provocar que les dé infartos, ¿no? Infartos. Entonces, hay que cuidar, dice, no tener mucho colesterol, ¿no? Durante la menopausia. Los varones no tienen problema, no tiene nada que ver, no está hablando del texto de varones. En la menopausia no disminuye la producción de estrógenos, no, sí disminuye las hormonas. El THR se utiliza para agravar el cáncer, no es para agravar, ¿no? Es para mejorar, ¿no? Perdón, no, para mejorar este problema, ¿no? No, la E también es falsa, ¿ya? 17 dice, la disminución de estrógenos tiene como secuela, a ver, en la 17, la disminución de estrógeno tiene como secuela es una consecuencia, ¿sí? Una consecuencia. Entonces, vamos a ver,
según el análisis, puede ser la A o la B, el riesgo potencial de males cardíacos o el descenso de la cantidad de hormonas. Pero trae como consecuencia, ¿cuál es la consecuencia principal? Que si tienes menos estrógeno, menos hormonas, ¿no? Hormonas sexuales, esto va a traer como consecuencia el riesgo potencial de males cardíacos, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Los niveles de estrógeno que caracterizan esta etapa favorecen la acumulación de colesterol en las arterias. Y este colesterol el principal amenaza del colesterol para el que dé infarto, ¿verdad? Infarto, ¿sí? La B, ¿por qué no? Porque la B es una redundancia incluso, ¿no? La disminución de estrógeno tiene como consecuencia el descenso de la cantidad de hormonas. No, es una redundancia, porque cuando se disminuye estrógeno, se disminuyen las hormonas. ¿Ah? Claro, pues, ¿ya? Entonces, si te disminuye estrógenos, como consecuencia vas a estar un riesgo, o sea, un riesgo ahí latente, ¿no? Peligroso, potencial de un mal cardíaco, ya, porque es muy peligroso. ¿Sí? La disminución de estrógeno. En el texto, el término favorecen. Vamos a buscar dónde está favorecen. A ver, ¿dónde está favorecen? Buscamos. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver dónde está la palabrita favorecen. Ya, entonces acá está. Favorecen, acá está. Ya. Dice en el texto, el término favorecen tiene el sentido de, vamos a buscar, dice, efectivamente, los bajos niveles de estrógeno que caracterizan esta etapa de la vida femenina favorecen la acumulación de colesterol. Entonces, ¿qué palabrita reemplaza ahí? A ver, vamos a ver, ¿qué palabrita reemplaza? ¿Ah? ¿Cuál sería? En la 18, a ver, bien, a ver, 18, claro, ¿no? Ocasiona, la palabrita que reemplaza, ¿no? Ocasionan la acumulación de colesterol, ¿sí? La palabrita. Mermar quiere decir disminuir. Chicos, muy bien. Hay que repasar, ¿no? Hacemos una lectura bien adecuada de esto y vamos a ver que las respuestas coinciden, ¿sí? Como les dije, si el material ya lo tienen, va a ser de mucho mejor. Bien, chicos, vamos a ver si nos alcanza tiempo. Si no, ya quizá lo compartimos en la siguiente clase, ¿ya? Vamos a dar las respuestas, a ver acá. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Dice, indique el hiperónimo. No te olvides que el hiperónimo es el término que va a abarcar a los demás por rasgos comunes. En este caso sería luz. 2, también señala el hiperónimo. Acá sería felino, ¿sí? Acá sería, a ver, ¿cuál sería? Vamos a ver, si no, ya lo hacemos en la siguiente clase, ¿no? La 3, ¿cuál sería? A ver, ya chicos, si no nos alcanza el tiempo, lo dejamos y ya la última clase vamos a acabarlo con esto, ¿sí? Pero hay que ya estar leyendo también